¿Desde cuándo se nos dice que los Países Bajos desaparecerán pronto? ¿Acabará el rey Jong-un provocando la desaparición de su país y de uno de dos países vecinos al mismo tiempo? ¿Y Bélgica? ¿Es cierto que está condenada a la aniquilación? Mira este video hasta el final porque los 30 países que verás están condenados a desaparecer pronto. Nepal es un país muy pequeño sin salida al mar en el Himalaya entre India y China y bordeado por las montañas más altas del mundo. Por su condición de país sin salida al mar, depende casi totalmente de su vecino indio con el que comparte muchos lazos sociales y económicos. Pero debido a esta hegemonía política, cultural y financiera, Nepal podría ser literalmente absorbido por India en un futuro próximo, convirtiéndose así en un estado indio de facto y perdiendo para siempre su propia soberanía nacional. Estoy seguro de que nunca han oído hablar de Kiribati. Es un estado insular perdido en medio del Océano Pacífico y está compuesto por 33 atolones paradisíacos, pero que apenas se elevan sobre el nivel del mar. La inexorable subida de las aguas hará que este país desaparezca tarde o temprano, y las previsiones más optimistas solo le dan unos 50 años antes de quedar totalmente sumergido. Nos quedamos en las islas con la República de Palaos, una nación insular situada en Micronesia y cuyo territorio se extiende por varios cientos de islas, de las cuales solo unas pocas están habitadas. Sin embargo, este idílico archipiélago está gravemente amenazado por el calentamiento global, cuyas consecuencias nefastas son cada vez más sentidas por la población. El agotamiento de los peces y la destrucción del coral hacen que este pequeño país esté condenado a desaparecer a más o menos largo plazo. Etiopía es un país con una de las civilizaciones más antiguas del mundo y un pasado glorioso. Sin embargo, las guerras fratricidas entre varias regiones, algunas de las cuales reclaman ferozmente su independencia, podrían conducir a su fragmentación y por tanto a su desaparición. Kosovo es un país que no obtuvo la independencia hasta 2008 y aún hoy no es reconocido por la Unión Europea, y solo 87 países miembros de la ONU han reconocido formalmente a Kosovo como estado independiente y soberano. El territorio es reclamado por Serbia, aunque la mayoría de la población de Kosovo es de etnia albanesa. Las tensiones interétnicas y la violencia que generan no pesan en la balanza de Kosovo, y este pequeño estado podría desaparecer del mapa. Desde hace varios años, Siria es un enorme campo de batalla donde la violencia étnica, política y religiosa hace estragos y causa cientos de miles de muertos y heridos. Siria está considerada hoy como el país más peligroso del mundo, lo que no augura un buen futuro y su casi programado colapso. Somalia es un país tristemente célebre por sus mortíferas hambrunas y sus interminables guerras civiles que han hecho arder la nación a sangre y fuego desde principios de 1991. Nadie puede olvidar las terribles imágenes de niños pequeños sufriendo desnutrición y decenas de miles de refugiados huyendo de las zonas de conflicto. El país aún no está fuera de peligro, ya que los combates y la violencia siguen haciendo estragos, y al ritmo que van las cosas, su colapso es casi inevitable. Corea del Norte puede tener la bomba atómica, pero es uno de los países más pobres del mundo. La mayor parte de la población vive en condiciones miserables, colocada entre el martillo y el yunque del régimen comunista, que no duda en aplastarla sin piedad. El riesgo de que este estado nuclear se derrumbe es por tanto muy alto, y muchos analistas predicen que una revolución popular podría unir finalmente a las dos Coreas bajo la bandera de Corea del Sur. Madagascar es una isla gigantesca con una increíble biodiversidad de fauna y flora, pero por desgracia esta isla continente sufre un problema muy grande de deforestación que amenaza con transformar el país en un árido desierto. La población del país, que practica una agricultura de tala y quema excesiva, está carbonizando bosques varias veces milenarios. No podemos hacer este video sin hablar de los Países Bajos. En efecto, desde que nacemos nos han enseñado que los Países Bajos se llaman así precisamente porque están por debajo del nivel del mar y como tales son capaces de desaparecer en cualquier momento. Sin embargo, hay que reconocer que los holandeses están en plena forma y en mi opinión estarán aquí durante mucho tiempo. México es la 16ª potencia económica del mundo, pero también es uno de los países más violentos del planeta. Los diferentes carteles de la droga hacen un reino del terror sin nombre, y ya ni siquiera contamos los homicidios y los secuestros que se han convertido en algo habitual allí. La criminalidad explosiva y la corrupción casi endémica hacen de México un país que podría colapsar muy pronto. Bangladesh es un país donde la mayor parte del territorio está a menos de 12 metros sobre el nivel del mar.
Esta situación geográfica no aporta nada bueno al país, ya que tiene que enfrentarse todos los años a catástrofes naturales de gran magnitud, como inundaciones, ciclones tropicales, tornados o incluso gigantescos tsunamis. Desde la época del rey Mushu I, los habitantes de Lesoto temen que su país desaparezca en la majestuosa Sudáfrica. Para colmo, Lesoto es uno de los países más pobres del mundo, ocupando el puesto 168 en una lista de 191 países. El estado, que no tiene salida al mar dentro de la gigantesca Sudáfrica, está constantemente al borde del colapso debido a su fallida economía y a las tensiones políticas. A partir de ahora, para los noruegos, Bielorrusia se llamará así y no Rusland, que significa literalmente Bielorrusia. Este cambio de nomenclatura no es ni mucho menos insignificante, ya que muestra el apoyo de Noruega y los países escandinavos a Bielorrusia en una perspectiva de emancipación del bloque soviético y de su acercamiento al mundo occidental. Al ritmo que van las cosas, Ucrania va camino de desaparecer por completo del mapa, sustituida muy probablemente por un estado títere a sueldo del régimen ruso. En cualquier caso, esto es lo que quiere el líder ruso, Putin, y hay que decir que está haciendo todo lo posible para conseguirlo. La guerra en Ucrania se está decantando a favor de la Federación Rusa, y esto a pesar de los miles de millones de dólares en ayuda militar y logística que el Estado ucraniano recibe de sus homólogos occidentales. Perdido en medio del inmenso océano Pacífico, el archipiélago polinesio de Tuvalu está compuesto por 9 atolones de espléndida belleza, pero este paradisíaco archipiélago está desgraciadamente condenado a desaparecer lisa y llanamente debido a la inexorable subida del nivel del océano. De hecho, Tuvalu ya ha perdido grandes partes de su territorio, que ahora están totalmente sumergidas, mientras que las tierras restantes se han vuelto infértiles debido a la salinidad del agua del mar. Las Islas Marshall son un pequeño estado de Micronesia cuyo territorio está formado por islas volcánicas y atolones de coral de rara belleza. Sin embargo, este país aún lleva las cicatrices de la Gran Guerra, así como de las pruebas nucleares del ejército estadounidense que hizo explotar 67 bombas atómicas, principalmente en la isla de Bikini. Según algunos, estas islas siguen siendo radiactivas y sería mejor no acercarse a ellas. Además, este archipiélago también sufre la espectacular subida del nivel del agua, que cada día mordisquea un poco más de tierra. Se calcula que estos magníficos atolones de coral habrán desaparecido por completo en un plazo máximo de 60 años, lo que supondría una enorme pérdida para toda la humanidad. La Gran Muralla China es la estructura arquitectónica más imponente jamás construida por el ser humano, por lo que es literalmente visible desde el espacio. Con más de 6.700 kilómetros de longitud, esta muralla defensiva permitió al Imperio Chino trazar sus fronteras y protegerse de las invasiones mongolas, aunque este último objetivo no se alcanzó realmente. Pero si la Gran Muralla es hoy un patrimonio cultural inestimable para el Reino Medio, la obra está sucumbiendo lentamente a la erosión y las condiciones climáticas. Más de 2.000 kilómetros de la muralla han caído en la ruina o se han derrumbado, lo que representa cerca del 30% de su superficie total, y si no se hace nada para salvarla, es muy probable que esta maravilla arquitectónica del pasado quede completamente destruida. Majuli es una isla situada en el turbulento río Brahmaputra, en el estado indio de Assam. Esta isla tiene una superficie de 447 kilómetros cuadrados, pero hay que tener en cuenta que a principios del siglo XX Majuli ocupaba 1.250 kilómetros cuadrados, lo que la convertía en una de las mayores islas fluviales del mundo. Debido a la avanzada erosión y al deshielo de los principales glaciares del Himalaya, este territorio está condenado a desaparecer inexorablemente de aquí a 2050. Desde la caída del régimen de Gaddafi en 2011, Libia nunca había alcanzado tal nivel de violencia y decadencia hasta el punto de que su colapso total pende de un hilo. El país que antaño brillaba por su riqueza petrolífera y su inquebrantable seguridad es ahora un inmenso campo de batalla donde el riesgo de ser asesinado es casi omnipresente. Con algo más de 390.000 millones de árboles, la selva amazónica, que se extiende sobre 5,5 millones de kilómetros cuadrados, es sin duda la más grande de todo el planeta, pero no por mucho tiempo, por desgracia, porque la deforestación ha causado estragos, y se estima que una gran parte de la selva amazónica ha sido completamente talada. A este ritmo podremos despedirnos para siempre del Amazonas y de su increíble diversidad vegetal y animal. Venecia y
sus románticos paseos en góndola, sus emblemáticos puentes y sus pintorescas casas. Pero todo esto puede dejar de ser historia antigua, ya que la bella ciudad italiana también está amenazada por la subida generalizada del agua del mar. Además, estos edificios construidos en su mayoría sobre pilotes de madera corren constantemente el riesgo de derrumbarse, por no hablar de las muy frecuentes inundaciones que se producen cada año. Cuando hablamos del derrumbe de un país no pensamos necesariamente en Bélgica, ya que este país es una de las grandes potencias europeas y mundiales, pero hay que saber que el reino de Bélgica está literalmente desgarrado por una crisis de identidad, ya que la población está dividida entre la región flamenca, exclusivamente neerlandófona, y la región valona, de ascendencia francófona. Los movimientos separatistas de ambas partes de Bélgica quieren separarse y proclamar su independencia, lo que por supuesto condenará a Bélgica tal y como la conocemos hoy a desaparecer del mapa. Pero no te preocupes, no es para mañana por la mañana. Podremos seguir jugando al fútbol con Bélgica durante mucho tiempo. Desde su salida de la Unión Europea, el Reino Unido se hunde en un estancamiento político, económico y social nunca visto desde la Gran Guerra. Así, Gran Bretaña está condenada a la ruptura de su núcleo estructural, lo que significa que Escocia o Irlanda podrían abandonar la Unión y proclamar su independencia en un futuro muy próximo. Las Maldivas se han convertido en un destino de ensueño con sus pequeños atolones de coral y sus hermosas playas de arena blanca, pero el país corre el riesgo de que el 80% de su superficie quede completamente sumergida en el agua. Y esto en los próximos 30 años, es decir, antes de 2050. Así que un pequeño consejo, empieza a ahorrar ahora, si quieres tener la oportunidad de visitar este hermoso país antes de que se hunda. Irak forma parte de la nada envidiable lista de los 10 países más violentos del mundo. Desde la última guerra del Golfo, el país está en ruinas y sus instituciones son todas corruptas. Los homicidios, atentados y otros secuestros son casi diarios. Puede que a Taiwán solo le queden 1 o 2 años de vida como país libre y soberano. Los servicios de inteligencia estadounidenses han declarado que China podría invadir el territorio taiwanés antes del 2024.